a base de turbinas que eran térmicas y lo que utilizaban era diésel. Ahora ya no utilizan diésel, utilizan búnker, que todavía es un derivado del petróleo con menor costo. Pero después entró el cajón y ya se redujo un poco el consumo de energía a base de térmicas y ahora pues tenemos la eólica y tenemos la fotovoltaica. Ya la generación de energía eléctrica en nuestro país anda un 60% en energía limpia que en energía térmica. La energía térmica, ¿para qué? Produce una gran cantidad de contaminación al medio ambiente por toda esa quemazón de los derivados del petróleo que se necesita para poder calentar el agua, que es la que genera la presión para hacer mover las máquinas. En sí no es que sea energía completamente limpia, porque toda máquina que tiene movimiento necesita ¿qué? Los motores que deben de girar. Todo motor que gira necesita ¿qué? Combustible. No, porque hemos dicho que las del cajón no utilizan combustible. Lubricantes. Correcto, mijo. Correcto. Toda máquina que gira necesita lubricante, necesita aceite y el aceite se degrada. El aceite se quema. Con toda la fricción que hay ahí, el aceite se va quemando y al final hay que sacarlo. ¿Y para dónde va el aceite? A algún lado tiene que agarrar, ¿no? Y es malo. Eso contamina. Ahora, que contaminen en menos grados, sí. Por ejemplo, la fotovoltaica, que es la que menos contamina. La fotovoltaica lo que hace son paneles, pero son paneles que están construidos de un material que sí es contaminante. Y es muy contaminante. ¿Para qué? Pero ellos duran como 25, 30 años. Y si usted más bien es un buen administrador de esa cuestión, hasta le podría durar un poquito más. Entonces, ellas son las que menos contaminan. Pero, vaya, en el caso de que todos nosotros usáramos energía fotovoltaica, esa energía fotovoltaica que se produce tendría que ir a un banco de baterías. ¿Y las baterías son contaminantes o no? Cuando ya hay que desecharlas, que vayan las del carro. ¿O no contamina una batería? Sí, sí, contamina por los ácidos. Y no digamos si tenemos un banco. No una batería en el carro, sino 6, 8 baterías que son grandes. 6, 8 baterías, entonces ellas están generando un ácido ahí. Unos gases que producen. Entonces, todas contaminan. Que les dicen limpias y renovables, puede ser, llámenlas como quieran, pero todas contaminan. Incluso ahorita están probando la de mareomotriz. Están en pruebas y en pruebas y en pruebas. Y porque está en el mente, y esos son movimientos de nuevo de un motor, y el movimiento del motor necesita lubricación. Y así todo eso. Entonces, eso de la corriente directa, corriente alternada, de que no podía llevarlo a grandes distancias, entonces donde se generaba la energía, ahí se debería de consumir, porque no puede llevarse a grandes distancias, ahí nomás se debe de consumir y ya. Entonces, las pérdidas para corriente alterna se produjeron, pero por la pequeña resistencia interna. Aquí, en circuitos pequeños como estos, se supone que no existen pérdidas. Sí hay pérdidas, pero son insignificantes porque es un aparatito. Pues, y el aparato puede ser el gran cajón por fuera, pero ya internamente es pequeño. Ahí no hay gran pérdida de voltaje. Para nosotros, el nodo de tierra siempre va a ser el nodo al que llega la mayor cantidad de elementos resistivos. Y aquí al nodo 4 llega una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias. Al nodo 3 llegan 2, al nodo 1 llegan 2, esta no es resistencia, y al nodo 5 pues solo llega 1, una sola resistencia.
Ahora, para poder hacer esto, debemos de ver un nuevo concepto. Hemos dicho nosotros, a ver, que el voltaje en una resistencia, según la ley de Ohm, se define como R. Pero toda resistencia, cuando está en un circuito, toda resistencia, si se fijan, está entre dos nodos. Ya no se llaman terminales de la resistencia. ¿Por qué? Porque ya hay una conexión entre otros elementos. Ahora se le conoce como nodo. Entonces, aquí, digamos, hay cualquier cantidad de cosas. Entonces, hay un nodo 1 y un nodo 2. Entonces, ese voltaje, ahora lo vamos a definir como la diferencia de esos voltajes de nodo. Positivo al que le tocó positivo, negativo al que le tocó negativo. Y si B es igual a B1 menos B2 y B es igual a R por I, entonces yo podría decir que I es igual a B1 menos B2 por R. Solo despejo para I de aquí. Y sustituyo en lugar de B, lo sustituyo por S. Entonces, toda corriente en una resistencia se puede definir como la diferencia de sus voltajes de nodo entre el valor de la resistencia. Porque esto nos va a servir para poder poner las ecuaciones en función de voltajes de nodo. Lo otro es que si el voltaje en una resistencia se puede definir como B1 menos B2, el voltaje, una fuente de voltaje, se puede definir también como la diferencia de sus voltajes. Entonces, ojo, estos con nuevos conceptos tenemos que aplicarlos cuando vamos a utilizar análisis de nodos. Tenemos que estar claritos el por qué. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy y mañana resolvemos el problema. Cuídense mucho, nos vemos tomorrow. Gracias, ingeniero.